El primer módulo es lo primero que tiene que hacer una organización. Y lo que hacemos es enseñar a nuestros alumnos que el primer paso ineludible es definir quién eres y para qué estás en el mundo. Vertebrar tu organización en valores, definir un propósito y activarlo en comportamientos. En esa misma semana lo que hacemos es activamos y medimos. ¿Qué significa eso? Que si no establecemos una forma de demostrar a los comités directivos el retorno que tiene este trabajo que hacemos sobre nuestros empleados, sobre nuestros clientes, alineándoles en torno a este propósito y activando comportamientos, no podremos seguir adelante. Y por lo tanto, la primera semana es el propósito, la activación del propósito, la medición, y eso nos lleva, y para contestar a la persona que nos ha interrogado desde Perú, el segundo módulo, la segunda semana. La segunda semana es precisamente cómo podemos utilizar el conocimiento de este mundo digital que muchas veces el profesor Andreu dice el mundo ha cambiado a partir de la aparición de los móviles, de los celulares, y es los procesos de empoderamiento de los diferentes grupos de interés que hacen que finalmente este proceso de escucha al que aludía Rafa hace un momento es un proceso de escucha permanente en el que realmente la forma de competir radica en algo muy sencillo y es quién, qué empresa, qué organización va a responder mejor, más rápido y más eficiencia, o de forma más eficiente, perdón, a las expectativas que tienen sobre nosotros los grupos de interés. Y cómo podemos aplicar todas las ventajas y las armas que nos da la digitalización y la tecnología para poder conseguir este alineamiento y este proceso de comunicación masiva en la que los principales protagonistas son los que tienen más credibilidad, que son nuestros propios empleados y nuestros clientes. Ese es el segundo módulo. Y por terminar la descripción de los módulos, el tercer módulo es el que nos arma como el puente entre la sociedad, la inteligencia social y la toma de decisiones. Algo que ha mencionado también Rafael. Ha dicho, oye, mira, una de las cuestiones clave que he aprendido, y empezó por esta, es cómo incorporar ese conocimiento y esa inteligencia social a la toma de decisiones y cómo podernos convertir en asesores para nuestro propio comité directivo a la hora de incorporar algo que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y es ese conocimiento de las expectativas que tienen sobre nosotros antes de tomar cualquier decisión. Y nos preguntan desde la República Dominicana cómo podemos generar información relevante para ser diferencial en el entorno de gran infoxicación o intoxicación informativa que podemos tener en el mundo digital de hoy. Yo hago una primera aportación y luego te paso a ti, Rafa, si no te importa. Yo creo que hay un elemento muy importante, es un principio. Cuando hablamos de esta idea que se ha puesto ahora del brand content, que se pone mucho, en última instancia es ser capaz de ver cuáles son los contenidos que tiene tu marca, ponerlos a disposición de tus empleados, de tus clientes, de todos tus stakeholders para poder compartir esa información y hacer cada vez una información más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos estamos encontrando con algunas marcas que el contenido que quieren compartir, primero, no es relevante para los terceros y segundo, es inventado por otros. Es decir, no es auténtico. Yo creo que para tener un contenido relevante tiene que ser propio de tu propia institución, que sea auténtico, que añadas valor para un tercero, que el tercero se vea reflejado y que incluso el tercero sea generador de ese propio contenido. Si somos capaces de entender el concepto de autenticidad, el concepto de relevancia, Rafa se refería antes a ello, y el tercero de involucrar a toda tu comunidad como embajadores de tu marca, creo que es la manera de hacerlo relevante. De esto hablaremos, pero precisamente de la relevancia antes hablaba Rafa, así que te paso el micrófono. No, gracias, Alberto. Yo solamente añadir una cosa adicional, ¿no? Es en esta función del Chief Communication Officer, tradicionalmente las personas o una de las funciones que cubrían estos puestos eran gente que tenía formación en periodismo. En el mundo del periodismo, normalmente cuando una noticia ha sido publicada por un medio no se repite porque ya no es noticia, porque precisamente los medios de comunicación están enfocados en dar noticias. Y eso, trasladado a las empresas, lo que provocaba es que en muchas ocasiones ya hemos dado este mensaje, tenemos que buscar otro mensaje que sea relevante y demás.
A lo que voy es que muchas veces en este entorno de intoxicación y con informativa y sobreabundancia de mensajes, no pasa nada por repetir un mensaje. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que comentaba Alberto antes, de que el mensaje tiene que ser auténtico y propio de la compañía. Claro, si el mensaje tiene que ser auténtico y propio de la compañía, no puedo estar creando un mensaje cada día, cada semana, cada mes. Tendré que tomar un mensaje central, irlo repitiendo, adaptado a cada contexto, a cada situación, a cada stakeholder, pero solamente por la repetición el mensaje va a llegar al stakeholder objetivo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo único que añadiría a lo que comentabas. ¿Cómo podemos convencer a la cúpula, a la alta dirección, de que la gestión de los intangibles debe de hacerse de forma transversal? Pues yo creo que es una pregunta de lo más adecuada. Sí, precisamente uno de los módulos que tenemos es el alineamiento corporativo, del que además me ocupo yo, así que si me permitís yo respondo a aquello, ¿no? Históricamente las empresas se han organizado por silos. Un silo significa una organización organizada por áreas funcionales, el área de marketing, el área de comunicación, el área de recursos humanos, el área de producción, el área operativa, lo que fuera. Y es así como han ido trabajando durante mucho tiempo. Y todos los mecanismos de gestión, incluso hasta los de control de gestión, están orientados a eso. Cada área, cada división tiene su propio headcount, tiene sus propios objetivos, tiene sus propios incentivos y los sistemas de control, hasta los propios SAPs históricos, son todos verticales. ¿Qué nos damos cuenta? Que cuando introducimos el concepto de la revolución digital y cuando alguien puede comprar cualquier cosa, desde un producto financiero hasta un billete de avión, pasando por una música, una canción, las compañías ya no se pueden orientar de manera vertical, tienen que orientarse de manera transversal. Y el gran reto es pasar de compañías orientadas y gestionadas por áreas a compañías orientadas y gestionadas o por proyecto o por cliente. A un cliente no le puedes llamar, o un cliente no te puede llamar y tú le tienes que decir, esto lo hace otro departamento, no es el mío. Para que eso pase tiene que estar absolutamente end-to-end, lo que se suele llamar procesos end-to-end. Y esto ocurre no solo en lo que es la gestión operativa de la compañía, es decir, en el envío de un paquete. Esto ocurre también en los mensajes. En consecuencia, cuando una compañía rinde cuentas, la rinde en su conjunto, no la rinde departamento por departamento. No podemos escudarnos en que esto no es mi responsabilidad, es de otro departamento. Ese es un mensaje que no puede trasladarse ni al cliente, ni al inversor, ni, si me apuráis, al empleado. Por eso las compañías que han nacido como compañías nativas digitales, ¿qué han hecho? Trabajar en procesos y en proyectos end-to-end. Y da igual el departamento que lo sepa, el que está sufriendo ese problema, en última instancia es el usuario final, el cliente final, el que fuere final. Yo creo que entender que las compañías han cambiado y ya no pueden trabajar solo en silos, en áreas, sino en proyectos y por tipo de cliente, yo creo que es el gran reto que tenemos. Y eso volvemos a tener, no es un problema de comunicación, es un problema de gestión. Luego al CEO se le tiene que convencer de manera muy fácil, que es, no pienses en comunicación, tienes que pensar en la gestión. Y en última instancia esa es la respuesta integral que tiene que dar la compañía, como compañía en su conjunto, no el área de postventa o el área de venta. No hay nada peor que alguien cuando llama a un call center de una compañía y dice, le paso con el departamento, le paso con el departamento, le paso con el departamento y vuelvo a empezar. Y tengo que estar contando mi problema a 5 señores distintos que se han ido pasando un problema uno al otro. No sé, Rafa, si querías abundar en algo en esto, que lo sufres cada día o lo ves cada día también. Contarlo de otra forma, ¿no? Muchas veces en las compañías cuando hay problemas, una de las preguntas más es ¿de quién es la culpa? Que nos lo vamos a cargar, ¿no? Lo vamos a echar. Entonces, cuando hay un problema de financiero, pues se suele echar al director financiero. Cuando hay un problema de selección de personal, o se suele echar al director de recursos humanos. Cuando ha habido un problema de operación que ha fallado el sistema, pues se echa al director de operaciones. Cuando hay un problema de reputación, bueno, se suele echar al director de comunicación, pero no debería ser solo el director de comunicación, debería salir todo el comité de dirección, porque una crisis de reputación es consecuencia de unos hechos que son consecuencia de toda la compañía y bueno, pues en ese sentido, cuando hay crisis de reputación, normalmente no es solo el director de comunicación, sino que son 2 o 3 o 4 cabezas los que salen en casos, como hemos visto, pues crisis últimamente, pues la crisis de Volkswagen o crisis de este tipo, ¿no? No es una única persona. La pregunta es cómo afectan las fake news a las empresas y cómo a la reputación de las empresas y cómo se puede luchar contra ellas.
Yo contestaría que igual que cómo afectan las fake news a la reputación de las personas. Es decir, al final la única forma en la que se puede luchar contra eso es con más transparencia y intentando darle la credibilidad a las fuentes que son más creíbles, ¿no? Entonces, las fake news no solamente afectan a aquel del que se habla mal o del que se cuenta una mentira, sino que nos afectan también a cada uno de nosotros cuando damos credibilidad a noticias que no son verídicas. Entonces, pues yo creo que por las empresas pues tenemos que ser más transparentes y comportarnos de acuerdo a valores y de acuerdo a las creencias y a la estrategia que tenemos. Y luego tampoco tenemos que dar toda la credibilidad a aquellos medios y a aquellas personas que no lo tienen. Me parece una pregunta muy pertinente. La pregunta nos venía desde Colombia. Digo esto porque las fake news, históricamente en el castellano, han sido toda la vida, Dios, los bulos, las mentiras que se crean, ¿no? Pero bueno, el lenguaje anglosajón nos come, ¿no? ¿Cómo se puede combatir? Yo creo que hay dos elementos. Uno es el que comenta Rafa. No demos pábulo a aquello que entendemos que es falso y pinchemos de la buena fuente y seamos transparentes. Y hay otra que me parece muy importante. Todo relato que no haga la propia compañía, otro tercero lo va a hacer por ti. En consecuencia, esto me parece muy importante. Las compañías no pueden quedarse esperando a que explote una fake news. Lo que tienen que hacer es históricamente y consistentemente disciplinadas en contar las cosas que están haciendo. Contarlas de una manera relevante, contarlas de una manera ordenada y algo que sea relevante para el tercero. Cuando tú eres capaz de tener una serie de canales de comunicación abierto, cuando tú tienes una estrategia de brand content propia de la compañía, cuando tú estás contando cosas de la compañía, cuando tus propios empleados escriben en los medios de la propia compañía, cuando sale una fake news, de repente te puedes encontrar un montón de aliados dentro de tu propia organización, tus propios empleados, tus propios clientes, los propios proveedores que desmienten esa noticia. Es decir, cuanto más abiertos seamos en la creación de contenidos de la propia compañía e invitemos a empleados, invitemos a clientes, invitemos a proveedores, invitemos a inversores, invitemos a líderes de opinión, invitemos a gente de la sociedad civil y les mantengamos sistemáticamente informados de lo que hace la compañía, rindiéndole cuentas de las cosas que hemos ido haciendo, cuando exploten las fake news, ellos van a ser los primeros defensores. La compañía, lógicamente, tendrá que hacer. Pero tú tienes toda una estrategia de contenidos que te va desmintiendo. Lamentablemente, las mentiras son más divertidas que las verdades. Y lamentablemente también se ha publicado información cierta sobre aquello. Es que hay estudios que demuestran que las fake news se multiplican por n su nivel de credibilidad de las otras. Bueno, somos así. El problema es que eso se desmonta fácil al cabo del tiempo. El problema es cuando una fake news no es fake, sino que es real. En consecuencia tenemos un problema serio, ¿no? Y hay tantos y tantos ejemplos que no vamos a poner muchos, ¿no? Bien, hemos tardado algo porque son 3 preguntas. La primera es cómo convencer a la alta dirección que la comunicación se puede medir. La segunda es cómo aplica todo lo que hemos contado aquí en esta sesión a las empresas medianas y pequeñas. Y la tercera es sobre la reputación. Y cómo se puede medir y los indicadores de reputación. Entonces, vamos a empezar por la primera pregunta y va a contestar el profesor Andreu. De la primera pregunta, a ver, ¿cómo se puede medir? Existen métricas que existen ya. Yo creo que Corporate Excellence ha avanzado mucho en las métricas. De hecho, hay una buena parte de la primera semana dedicada a métricas. Yo creo que si Corporate Excellence ha avanzado en algo, creo que podemos decir que se ha avanzado mucho en las métricas. Hay un elemento muy importante. Existen métricas, las métricas se van a ir presentando a lo largo del curso, pero hay algo que me interesa mucho, que es la correlación entre las métricas de reputación y comunicación y su impacto en el negocio. Cuando existe una correlación entre reputación y ventas, reputación y clima laboral, reputación y percepción de terceros en términos generales, eso está de alguna forma correlacionado y tenemos mecanismos para medirlo. En el curso se van a presentar y no quisiera ir mucho más en detalle. Pero esto termina en un cuadro de mando, que es el cuadro de mando que se le pone al CEO. De la misma manera que tú le estás poniendo el cuadro de mando de tus indicadores financieros,
Ahora estamos poniendo indicadores no financieros y uno de ellos es precisamente este. Yo creo que Ángel trabajó mucho en la conexión de las métricas y ahora te paso el micrófono, pero me quiero quedar con una pregunta que nos formulaban: ¿cómo aplica esto a las pymes? Me atrevo a decir que todavía más que a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen un enorme colchón cuando tienen crisis reputacionales para soportar. Tiene un enorme colchón para soportar arañazos, tiene un enorme colchón para aguantar financieramente, tiene un enorme colchón para invertir en medios y en comunicación para ir pudiendo cambiar el statu quo, pero las pymes no. Cuando a una pyme le ocurre un agujero reputacional o un problema grande, no tiene colchón y puede cerrar muy deprisa, porque la reputación está vinculada directamente a la persona y está vinculada directamente a ese espacio pequeño. No hay colchón. Es como un dinosaurio, el pobre. El dinosaurio le puedes pegar muchos tiros, eso sí, cuando cae y hace un roto sistémico muy grande. Pero a las pymes se aplica más. El concepto de intangibles y reputación, si nos podemos pensar, a la pyme lo único que le soporta es la reputación que tiene entre sus clientes. Y si eso lo pierde, cae en muy poquito tiempo. No sé si, Rafa, querías decir algo y luego vamos a la métrica quizá importante. Sí, en el caso de... Y trabajando en una empresa muy grande, ¿no? En el caso de las pequeñas y medianas empresas, complementando lo que dice Alberto, a ver, una empresa es grande o pequeña tradicionalmente en base a su facturación. Cuando estamos hablando de reputación y de intangibles, yo diría que es grande o pequeña en función de sus stakeholders. Hay empresas, por ejemplo, que fabrican piezas de automóviles que tienen 10 clientes, porque son las 10 grandes compañías que les compran, ¿no? Hay compañías que hacen plasmas, que venden luego a los Panasonic, Sony y demás, que son muy grandes. La compañía que fabrica los iPhones para Apple son compañías muy grandes, pero que tienen muy pocos stakeholders. En cambio, hay también compañías pequeñas, pues un puesto de distribución de un barrio, de un mercado, que tiene un restaurante que tiene muchos más clientes y muchos más stakeholders, con lo cual, grande o pequeño, no es necesariamente una cuestión de facturación, sino que es una cuestión de número de stakeholders con el que te relacionas. Y volviendo un poco a lo que comentaba Alberto, cuando tú tienes muchos stakeholders y pocos recursos, es vital aplicar bien las técnicas. Y un último mensaje que quería comentar de las empresas pequeñas, porque por definición lo son cuando empiezan, son las startups. Estamos en un mundo muy diferente a cuando empezamos, que era el mundo de las startups. La digitalización está permitiendo que cada vez haya más aceleradoras de empresas y hay una verdadera lucha por el talento y por el crecimiento en estas empresas. Aquí la credibilidad es fundamental. Estas empresas muchas veces intentan vivir de crear expectativas en los inversores y en los clientes y en los socios para captar la atención y captar la inversión. Pero al mismo tiempo que se incrementan las expectativas, es importante que vayan acompasada con la realidad que pueden construir las empresas. Entonces, en el mundo de las startups va a ser frecuente, lamentablemente, crisis de reputación derivadas de incremento e inflación excesiva de expectativas con realidades que no se pueden cumplir, ¿no? Y por eso yo creo que hemos vivido muchos fenómenos en España de empresas enormes, las más importantes en España, que se han construido a través de startups que no han inflado expectativas, sino que han ido gestionando su reputación de forma muy adecuada. Inditex, Mercadona, tenemos ejemplos muy claros. Y al mismo tiempo hay empresas que han valido muchísimos miles de millones para sus accionistas inversores y que meses después han valido cero, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto que en esta economía digital, y antes había una pregunta sobre digitalización, es fundamental. La tercera cuestión yo creo que es fundamental, porque el futuro profesional de nuestros alumnos y la posición que van a alcanzar dentro de las empresas depende de la capacidad que tengan para demostrar, con métricas, el retorno que tiene la buena gestión de los intangibles. Y es un retorno polifacético, vamos a llamarle así. Es un retorno en términos de creación de valor ético, valor económico, valor social y valor medioambiental. Por eso, a lo largo de las 3 semanas, lo que hacemos es dotar de estas herramientas, del conocimiento que hemos creado, que hemos absorbido y que hemos concentrado en este curso, sobre las diferentes formas de medir y de demostrar tanto la protección del valor, por la protección de los riesgos reputacionales, como la creación de valor a partir de la gestión de la marca, la comunicación y la reputación. No hay excusa, las herramientas están. Lo que hay que hacer es conocerlas. Y nosotros hemos creado este curso para compartir con ustedes ese conocimiento. Muy bien, pues no me queda nada más que agradecer a Rafael Fernández Alarcón
alumno de la primera promoción del Chief Communication Officer, al profesor Alberto Andreu, profesor de alineamiento dentro del segundo módulo de nuestro curso del Global Chief Communication Officer, y agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado. Les invitamos a participar en esta 6ª edición del Global Chief Communication Officer. Muchas gracias.